nuestra casa hablaremos sobre, como ya lo dijo Juan, la estabilidad como elemento unificador. A veces nosotros creemos que las crisis únicamente nos atañen a nosotros, pero realmente las crisis han venido dándose desde toda la historia de la humanidad, y los grandes filósofos o los buscadores del conocimiento lo han tomado de cierta manera para poder explicarnos por qué sucede todo esto. Einstein, por ejemplo, él habla que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, porque detrás de una crisis siempre viene un progreso. También habla de que la creatividad, después de la creatividad nace, la creatividad nace de la angustia. Y en la crisis nace la inventiva, el descubrimiento y las grandes estrategias. Entonces, la crisis realmente nosotros no le debemos tomar como tal. Debemos entender que todo lo que circunda a nuestro alrededor, en la naturaleza, todo es cambiante, todo es cíclico. En la misma naturaleza nos vamos a encontrar fases que vuelven a su inicio. Por ejemplo, las estaciones del año siempre van cíclicamente y vuelven a un inicio. Entonces debemos entender siempre que el universo es cambiante y cíclico. De hecho, nosotros mismos somos un ejemplo de ese cambio, porque hace unos años éramos diferentes, éramos jóvenes, niños, en la actualidad seremos adultos, ancianos, y luego de unos años seremos otra persona, ¿verdad? Y durante este proceso de nuestro crecimiento vamos teniendo diferentes criterios, diferentes convicciones que se van desarrollando de acuerdo a aquellas experiencias que nosotros hemos tenido durante la vida. Entonces, crisis realmente lo que quiere decir es una oportunidad. Nosotros a la crisis la entendemos como una ruptura o como un desquebrajamiento o como la misma inestabilidad, pero realmente la crisis es una oportunidad que a nosotros nos permite ser mejores personas. Cuando nos encontramos en ciertos momentos de crisis en nuestra vida, es muy necesario tener un alto grado de estabilidad. Hace falta siempre serenidad. En estos momentos de crisis necesitamos rodearnos de un círculo de serenidad para que en estos momentos pueda salir la luz y nosotros podamos visualizar el mejor camino que podemos tomar para salir de estos problemas. También se requiere y hace mucha falta la imaginación. ¿Por qué? Porque a través de la imaginación nosotros creamos y buscamos las mejores ideas para poder salir de estos momentos de desequilibrio. Y también es muy necesario la creatividad y la iniciativa. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando hay creatividad e iniciativa, podemos visualizar de mejor manera la oportunidad que podemos encontrar en estos momentos de inestabilidad, de desequilibrio. Pero en estos momentos lo que nosotros menos debemos hacer es estancarnos. ¿Por qué? Porque a veces de estas crisis lo que nos provoca son miedos, angustias, y entramos en un proceso de sufrimiento. Pero una crisis o lo que nos azota siempre es un movimiento. Entonces lo que menos debemos hacer es pararnos. Al contrario, debemos caminar siempre hacia adelante y visualizar esos grandes ideales o esas grandes metas a las cuales podamos alcanzar. Y es el momento incluso de que podamos encontrar ese camino de interiorización, ese camino en el cual nos podamos buscar respuestas a esas grandes preguntas, a esas grandes incógnitas que han sido parte de la humanidad, parte integral del ser humano. Aquellas preguntas de ¿quién soy? Siempre nos deberíamos preguntar ¿quién realmente soy? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Generalmente cuando nosotros salimos de viaje le utilizamos a este amigo, ¿no? El que nos saca y nos lleva a todos lados. Y en el GPS lo que siempre nos pide es nuestra ubicación. ¿Para qué? Para saber el destino y presentarnos los caminos que nosotros podemos seguir. Esto quizás sería muy recomendable hacerlo en nuestra vida diaria, saber dónde estamos, ubicarnos,
proyectándonos hacia dónde queremos llegar y tomar el mejor camino que nos lleve a alcanzar esas metas que hace rato había hablado. Y de esta manera quizás nosotros podríamos ser un poco más felices y un poco más estables. Hay momentos en la vida en la cual nos encontramos y quisiera preguntaros, no hace falta que me lo respondan, pero sí pueden responderse a sí mismos. ¿Acaso nosotros nos identificamos con lo que pensamos? ¿Acaso creemos nosotros que somos eso que pensamos? ¿Acaso nosotros nos identificamos o creemos ser lo que sentimos o lo que hacemos? A veces quizás sí, pero es una incógnita la cual tenemos que preguntarnos. Pero siempre hay algo más de lo que pensamos, sentimos y actuamos. No siempre nosotros vamos a identificarnos con un momento de una emoción, que estamos tristes hoy y mañana alegres. No podemos decir que somos todo el tiempo eso, porque son momentos e instantes de la vida en los cuales nos vamos encontrando. Entonces es esa pregunta, ¿quién soy entonces en realidad? Es esa gran incógnita, es ese gran misterio del cual los grandes filósofos y la filosofía nos han ayudado a encontrar respuestas a esto. Entonces, para esta pregunta es muy indispensable dar fortaleza a esa necesidad de reflexión, pero siempre una reflexión en torno a todo lo que se refiere a los elementos humanos, a los elementos que son más humanos, para poder saber quiénes realmente somos. En este caminar de la vida, nosotros nuestro foco de atención o nuestra conciencia siempre la vamos ubicando fuera de donde tiene que estar, fuera del foco de atención, fuera del eje. Y a veces nosotros creemos ser lo que hacemos, lo que pensamos o lo que sentimos, o a veces creemos ser el médico, creemos ser el padre de familia, creemos ser el profesor. Realmente todo esto son elementos que integran el ser humano. Pero yo pienso que somos algo más que eso, que somos algo que rige todo eso. Somos alguien que rige ese pensamiento, ese sentimiento y esa acción. Entonces es muy necesario que ese foco, ese centro, lo ubiquemos donde tiene que estar, porque si está fuera de su centro, sucede lo que pasa con un neumático de una bicicleta. Cuando el eje de un neumático está fuera de donde es, se rompe y deja de cumplir su verdadera función. Quizás lo mismo pasa con el ser humano. Cuando perdemos nuestro verdadero foco, dejamos de ser lo que realmente somos. Entonces la idea es poder llegar a ese neumático cuyo eje está donde tiene que estar y pueda circular normalmente y pueda cumplir su verdadera función. Un ejemplo muy interesante es cuando nosotros miramos cómo se desplaza de un lugar a otro ese neumático de la bicicleta, del vehículo o de la moto. Nos damos cuenta que ese centro aparentemente se encuentra estático, ¿verdad? Y todo lo que se mueve es todo lo que está a su alrededor. Pero realmente no está estático, está en su punto, está en un equilibrio que permite que pueda moverse de un lugar a otro. Eso es lo que deberíamos buscar y encontrar en el ser humano. Pero claro, para poder resolver esta gran incógnita, esto que resulta un poco difícil entender quién soy, ese gran misterio, los filósofos hace muchos años, hace 2000, 2500 años atrás, siempre han buscado respuestas, nos han entregado respuestas para poder entender un poco sobre esto y poder respondernos. He tomado Platón, que nos explica de una manera didáctica esta pregunta. Pero claro, Platón lo que nos dice es que para poder ubicarnos y saber quién es ese ser, esa inteligencia que permite pensar, actuar y decidir, tenemos que enmarcarlo dentro de un universo, dentro de un macrocosmos, porque nosotros también somos parte de este universo y cumplimos los mismos principios y las mismas leyes del universo.
Entonces Platón nos hace una explicación. Dice que este macrocosmos está compuesto por 3 grandes esferas. Es muy interesante. Una primera esfera que es en donde se encuentran las ideas, todos los arquetipos, todo eso más esencial. Una segunda esfera en donde se encuentra todo lo más, todos los cuerpos, las formas, todo lo más objetivo. Pero hay algo, una tercera gran esfera que unifica estas 2 esferas, que él lo llama como esa inteligencia universal o esa alma cósmica, que permite unificar estos 2 mundos de lo que él habla, que hay 2 seres en los cuales viven unos seres terrestres y unos seres celestes. Los seres terrestres son los que se encuentran en este segundo círculo, que son las plantas, los animales, los vegetales, y también habla de este mundo celeste en el cual viven los dioses. Pero lo interesante es que dentro de este planteamiento de Platón, surge un personaje interesante, un personaje en el cual, si bien es cierto, forma parte, tiene parte de la primera esfera, pero también tiene parte de la segunda esfera. Entonces, para que podamos entenderlo, voy a dibujarlo. Es similar a lo que vemos. ¿Sí? Entonces, este personaje, qué mal dibujo. Vamos a empezar de nuevo. ¿Sí? Entonces, volviendo atrás, Platón habla de que esta inteligencia cósmica tiene la capacidad de reproducir lo que está arriba en el mundo de las ideas y gestar el mundo. Ese sentido que le da a estas grandes esferas. Y algo similar sucede con este personaje que es el ser, que, como les decía, tiene una parte superior y otra parte más material, pero hay una tercera parte que integra a estos dos estados. Y esta parte intermedia, Platón lo denomina psique. O alma, que integra esa parte superior con esta parte inferior, ¿no? Es así que establece de una manera esquemática y didáctica el ser humano. ¿De qué estamos nosotros conformados como seres humanos? De una parte espiritual, de un alma que une esa parte espiritual, y de una parte más material, que es nuestro cuerpo físico, que es lo que nosotros miramos. ¿Verdad? Ay, aquí. Inclusive hay un libro muy bonito que se llama La voz del silencio, y he escogido un párrafo en el que dice que cuando nosotros dejamos de escuchar los susurros del mundo, podemos entrar a ese mundo interior y podemos descubrir a ese ser que es el rey de los sentidos, el productor de los pensamientos, y de esa manera será la oportunidad de dejar pasar la luz, una luz que siempre está prendida, que siempre está encendida, esa luz que está allí, que no importa los vientos que soplen y no necesita un aceite para funcionar. Es esa esencia, ese algo que siempre está dentro de nosotros. Para continuar, también dentro de las diferentes culturas hablan sobre este ser humano y sus características. He tomado un símbolo egipcio, que lo tengo aquí, que es una réplica, que se llama la columna de Jet. Esta representa la columna de la estabilidad. Luego me dirán, pero ¿y por qué voy de un lado a otro? Pero voy a ir paso a paso y luego vamos a ir entendiendo la conexión que existe.
Esta columna de Jet es esa representación de la estabilidad, pero no de una estabilidad quieta, sino de una estabilidad que se da a través de una inestabilidad, justamente a través del movimiento. Para entender esta columna de la estabilidad he tomado un mito muy interesante, que es el mito de Osiris. Osiris es un dios que gobernaba Egipto, es un dios junto con su hermano Set, pero en estos dos hermanos siempre había una rivalidad. Osiris representaba lo bueno, lo estable, y Set representaba de cierta manera el caos, los desiertos, la parte desértica. Entonces hay un momento en que Set, el dios Set, confabula contra su hermano Osiris, porque él quería gobernarlo todo. Entonces cuando Osiris se encuentra fuera de Egipto y al volver le organiza una fiesta de bienvenida. En esta fiesta de bienvenida él elabora un sarcófago que estaba decorado con oro y que estaba preciosísimo, pero antes había tomado las medidas exactas de Osiris. Y el momento en que todos están en la reunión, saca aquella caja preciosa y les dice a todos los invitados que se probaran a ver que a la persona que le calzara esta caja se lo llevaría. Entonces obviamente a nadie le calzó la caja, pero de pronto Osiris, al dejarse deslumbrar de esta caja que era preciosa, llena de pinturas, llena de oro, le dice a su hermano si él puede probarse. Así es que en ese momento Osiris se prueba y le calzaba perfectamente. Entonces le dice a su hermano: esta caja me calza, me la llevo. Y su hermano Set, claro, confabulando contra él, lo cierra, lo sella y le dice: claro, esta caja es tuya y estarás en ella para siempre. Toma este sarcófago, que no era una caja, era realmente un sarcófago, y lo lanza al Nilo. Pero el dios Hapi, el dios del Nilo, le protege a Osiris y a través de sus aguas lo lleva hacia un arbusto, y es en el arbusto quien le protege al dios Osiris. Y este arbusto empieza a crecer y a ser totalmente frondoso. Entonces el rey del lugar decide cortar el arbusto para llevarlo a su palacio y que funcione como un pilar que sostenga el palacio. Su esposa Isis, que es la diosa madre, por el amor que le tenía a su esposo, se entera de esto y lo va a rescatar y lo custodia. Pero su hermano Set nuevamente lo encuentra y ya no solamente le guarda en un sarcófago, sino que divide su cuerpo en 7 partes y nuevamente lo vuelve a lanzar al Nilo. Su esposa Isis, junto con su hermana Neftis, logran recuperar uno a uno aquellos pedazos del dios y lo vuelven a unificar, y a través del dios Anubis aprenden a embalsamarlo para que el dios vuelva a una vida diferente a la vida física. La historia va más, pero yo quisiera enfocar esta columna, la cual representa la columna de la estabilidad, que significa la columna el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque representa, todos los símbolos tienen una explicación. Entonces este representa la columna vertebral de Osiris. Es esa ascensión de la personalidad de la tierra, y es esa energía que surge hacia la cúspide de la columna, y es ahí donde está representado con 4 barras que ustedes ven, que son los 4 capiteles de la columna, y esto representa la personalidad, esta parte terrestre de la cual está formado el ser humano. Ellos nos hablan, y no solo ellos, sino muchas culturas y muchas sociedades toman esta referencia. Para que sea un poco más didáctico, lo voy a representar como un cuadrado, que es esa conformación del ser humano. Entonces ellos nos hablan que el ser humano está conformado con una primera parte, que es una parte física,
que es el primer capitel que está ahí en la columna de la estabilidad. Estamos conformados por una parte la cual creemos que tiene que funcionar sola, porque no tenemos que preocuparnos de respirar ni de que la sangre fluya, ¿verdad? Pero no necesariamente es así, porque depende el buen funcionamiento de este plano, de este vehículo o de esta parte del ser. No funciona solo, sino depende mucho de la armonía de nuestros pensamientos y de la calidad de nuestros sentimientos. Por eso es muy necesario la salud, el orden y el trabajo bien hecho, para que podamos de cierta manera controlar este plano o este vehículo del cual nos habla. También allí hay una segunda parte, que el ser humano está conformado también de un plano energético. Este es un plano físico, que es todo lo que nosotros vemos. Un plano energético, el cual también genera vida. Y es muy necesario canalizar ese caudal de energía que cada ser humano tiene a través del ritmo. Nos recomiendan que siempre es necesario el trabajo y el descanso, pero con ritmo, como la respiración, por ejemplo, inhalar, exhalar, trabajar y descansar. Porque ya lo decía el Buda, ningún extremo es bueno, siempre hay que buscar el punto medio. Entonces, para que funcione de la mejor manera, es recomendable el trabajo, pero a la vez el descanso, pero siempre con un ritmo y una organización. Luego tenemos un tercer plano, que es el plano emocional. Este plano es el más difícil de controlarlo, porque las emociones siempre tienden a la inestabilidad, su naturaleza esa, porque justamente estamos regidos por un mundo cíclico. Todo lo que sube vuelve a bajar y todo lo que baja vuelve a subir, ¿verdad? Entonces las emociones, su tendencia es esa, el inestabilizarnos a nosotros, el encontrarnos en un momento complicado y quizás rompernos. Pero las emociones necesitan una mente rectora, que sea quien controle este tipo de emociones y no nos dejemos llevar por ellas, porque nosotros somos quienes tenemos que controlar, si no nos iríamos al vaivén de las circunstancias. Entonces, en este plano es necesario la responsabilidad, ser responsables de lo que nosotros sentimos y tener esa responsabilidad y una inteligencia rectora que controle a estas emociones. Y luego tenemos un vehículo, un plano, un cuarto plano, que es el plano mental. En este plano están las ideas, esas ideas rectoras que nos ayudan a caminar día a día, pero no tenemos que confundir con las opiniones, sino aquellas convicciones que nosotros vamos adquiriendo en el caminar de la vida, que las vamos integrando a nosotros a través de la experiencia y del aprendizaje. Porque una convicción nosotros la podemos tener cuando hemos tenido una experiencia, un sacudón, un movimiento en nuestra vida y hemos encontrado eso que nos sirve para poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces, esta es una estructura de la parte física del cual nos habla. Y volviendo a la pirámide, no solamente tenemos, volviendo al pilar, no solamente tenemos que quedarnos en ese plano físico, en lo que somos, en lo que vemos, sino también en la columna vemos esa ascensión de la energía que va subiendo hacia la cúspide. Y la cúspide de las pilares siempre sostienen los grandes templos. Van sosteniendo ese cielo celeste que nos hablan los egipcios. Y nosotros, al ser parte de este macrocosmos, también podríamos tener una idea que no solo somos esto, sino que quizás podríamos ser algo más, como Platón nos había planteado. He tomado una foto que me lo facilitó Juan, y aquí habla sobre estos ciclos de la vida. Como había empezado a hablar que estamos sujetos a varios ciclos, y también había hablado sobre la crisis, que si nosotros sabemos verla bien puede ser una oportunidad para ser mejor persona.
Entonces todo es cíclico. Después de un caos viene el orden, que es esa representación del dios Set como el caos y el dios Osiris como el orden. Entonces luego de un caos siempre vendrá un orden, y luego de un orden vendrá lo siguiente. Entonces hay una ceremonia que ellos realizan, que es cuando en el momento en que las aguas del Nilo suben, está gobernando Set. ¿Por qué? Porque se cubre toda la tierra fértil y el pueblo muere de hambre y se estabiliza. Entonces empieza el caos. Pero el momento que el faraón levanta el sarcófago o el pilar de Set, que se lo ve allí, gobierna Osiris, que es el orden. Cuando las aguas del Nilo bajan y la tierra pueden ser cosechadas, puede dar de comer al pueblo. Entonces, bueno, es muy rica la simbología egipcia. Son muchos símbolos en los que hablan siempre de la estabilidad, de la vida y de algo más. Platón, para poder entender esa parte más espiritual de la cual está formado el ser humano, nos explica a través de otro mito igual, que es el auriga jalado por dos caballos. Estos dos caballos representan, el caballo negro representan esas características, según lo que nos indica Platón, esas características que tiene esta alma, esta parte esta psiquis, que es la parte del ser humano. Entonces el caballo negro está representado por lo sensitivo, ¿no? Porque él siempre va hacia a lo que queremos, a lo que sentimos. Y también está representado con un caballo blanco, que es la parte más dócil, que siempre tiende a llevarnos a lo más alto. Eso lo podemos mirar en nuestro día a día, cuando nos encontramos ante una circunstancia y no sabemos qué hacer, y nos encontramos en esos conflictos internos entre lo que debo, entre lo correcto, entre lo moral y ético, que a veces resulta siempre más complicado, y entre lo que quiero hacer. Esa es la representación de estos dos caballos. Entonces es una característica de esta alma, ¿no? Que es normal porque tiene su parte celeste y su parte terrestre. Entonces siempre se va a encontrar en esta disyuntiva. Entonces para esto es muy necesario trabajar las virtudes que son propias del ser humano. Para este caballo negro se necesita la templanza, porque a través del temple podemos ir controlando estos apetitos de este caballo negro que siempre nos va a tender hacia abajo. También la fortaleza, que es de esa fortaleza que nos ayudará a potencializar este caballo blanco para que sea más fuerte y pueda siempre mantenernos y llevarnos a esas ideas más elevadas. Pero hay una parte esencial, que es el cochero, que es la persona, que es el ser que maneja, que controla a estos dos caballos. Entonces esta es la parte, es el alma racional, es aquella que necesita la inteligencia y la razón para poder controlar estos dos caballos. Y eso es lo que nos pasa en el día a día. Necesitamos esa razón y esa inteligencia para saber qué es lo que tenemos que hacer, para saber qué es lo que menos conflictos nos va a llevar en la vida. Pero esto es algo que es parte integral del ser humano. Ya lo decían los grandes filósofos hace tantos años. Ya han pasado 2500 años y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, no solamente Platón, sino muchas otras civilizaciones también hablan sobre esta parte integral. ¿A qué me refiero? A las virtudes y a los defectos, que nosotros estamos conformados por estas dos partes. Y esto no nos tiene que causar miedo, ni susto, ni pánico, sino todo lo contrario, tener conciencia de que estamos conformados por esto. Pero todo depende de nosotros a quién le damos de comer. ¿Quién se convertirá más fuerte, si el caballo negro o el caballo blanco? Esa sí que es la decisión que nosotros tenemos. Siempre los filósofos nos han enseñado muchas cosas y nos han dado herramientas para que nosotros podamos hacer el trabajo. Nadie nos lo va a dar haciendo, es algo que tenemos que hacerlo nosotros mismos, con esfuerzo, con constancia y con perseverancia. Pero
pero las enseñanzas están allí. Es entonces a través de este conocimiento, a través de esta idea de lo cual nosotros estamos conformados, es que podemos ser nosotros mismos y tenemos la capacidad de crear nuestro propio futuro, de ser los propios quienes podamos continuar esta gran obra y terminarla de la mejor manera. Y esta gran obra somos nosotros mismos, a través de nuestro propio esfuerzo y de nuestro propio trabajo. Todo lo que los filósofos nos lo decían y nos contaban hace muchos años, en la actualidad lo vemos y quizás nos sacan a la pantalla grande y no nos damos cuenta de lo que nos están enseñando. En Matrix, por ejemplo, las personas que han visto, hay un momento en que le presentan al personaje principal las dos pastillas. La una es o te quedas dormido y sigues inconsciente en el mundo y todo es mucho más fácil aparentemente, o tomas la otra pastilla y te despiertas y empiezas tu lucha interior, tu lucha permanente. Pero eso es decisión de cada uno. Nos encontramos también con La Guerra de las Galaxias, que es una saga que me encanta y cada vez que la he visto siempre he tomado elementos diferentes. Es Anakin Skywalker, quien se deja dominar por el lado oscuro, es lo que nos presenta la película, ¿verdad? Quienes lo han visto. Y es una referencia de esos momentos en los cuales nos encontramos en la vida, cuando estamos llenos de rabia, de coraje, y a veces tomamos no buenas decisiones en esos momentos. Y Anakin es una persona que se dejó llevar por el dulce sonido del lado oscuro y se dejó ganar por esas emociones negativas que él tenía. Entonces se convirtió en Lord Vader, que es el lado oscuro de toda esta película. Y hay una frase en la escuela de Jedi que siempre se decía los unos a los otros: que la fuerza os acompañe. Digo yo, ¿de qué fuerza estarán hablando? Y quizás es esa fuerza interior que es capaz de hacer muchas cosas. Lo único que deberíamos hacer es saber canalizar. Y la última, bueno, hay muchas, pero bueno, no nos da tiempo. Pero tenemos Juego de Tronos. Esta imagen es el momento en el cual la reina está en esa encrucijada de cumplir el compromiso de no atacar o de cumplir su venganza por la muerte de su amiga. Y es esa encrucijada en la cual nosotros nos encontramos en la vida. En la película toma la decisión de atacar y a través de su ataque destroza todo. Pero quizás algo similar nos pueda pasar a nosotros. No tenemos un dragón de fuego, pero sí podemos arrebasar con todo lo que tenemos cuando nuestras decisiones están basadas en ciertos sentimientos que no son los correctos. He tomado esto simplemente para poder entender todo lo que la filosofía nos han hablado siempre, porque la filosofía lo que nos ha entregado siempre son herramientas para que nosotros podamos librar esas pequeñas batallas y poder enfrentarnos a una gran batalla a través de una educación, a través del conocimiento. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué la estabilidad como elemento unificador? No me refiero a esa estabilidad, la cual a veces nosotros tenemos idea de una estabilidad que es un estatismo, en el cual nos encontramos y nos conformamos. De pronto estoy en una familia o con un esposo y una esposa en donde dicen, no, mi matrimonio es estable. O de pronto en un trabajo en el cual llevo muchos años y socialmente tengo un trabajo estable. O tengo una familia estable, todo. Pero realmente es estable esto. Mantenemos esos años de vida con alguien que realmente queremos, pero socialmente aparece una estabilidad. No me refiero a esta estabilidad de estar estáticos, sino todo lo contrario, una estabilidad que se genera a través del movimiento. Porque el verdadero pilar es pilar después de haber pasado un huracán. Y cuando se mantiene totalmente firme, realmente es un buen pilar. Lo mismo sucede con el ser humano.
El ser humano, después de las batallas, después de las crisis, que realmente ahora ya sabemos que no son crisis, después de esas oportunidades, es un ser humano, porque cada vez se convierte en mejor persona, porque la tendencia del ser humano siempre, por naturaleza humana, es ir hacia arriba, ir hacia esos arquetipos de lo bueno, lo bello, lo verdadero y lo justo. Eso es lo natural del ser humano. Y entonces, por naturaleza ya somos buenos. Pero claro, estamos en un mundo en donde estamos llenos de distracciones y a veces nos perdemos de ese ser, de esa esencia de lo que realmente somos, que es lo que había hablado hace rato. Siempre estamos vistiéndonos de diferentes personajes. Somos de una manera en la casa, de otra manera en el trabajo, y en el momento en que nos damos cuenta nos perdemos de quiénes realmente somos. Por eso es que yo decía que no tenemos que identificarnos con lo que nosotros creemos, porque quizás no somos eso, somos algo más, somos de esa inteligencia rectora que permite hacer todo eso. Obviamente dentro de la sociedad en la que estamos necesitamos de todo, necesitamos vivir, comer, necesitamos la familia, necesitamos un círculo social, pero no somos eso en realidad, porque el momento en que perdemos nuestro foco, nos olvidamos de quienes realmente somos. Entonces, la estabilidad a la cual yo me refiero y por qué un elemento unificador es porque cuando hay una organización o una armonización de esos planos, nos unificamos con nosotros mismos, empezamos a tener menos guerras interiores. Las guerras las vamos a tener siempre, ¿no? El no saber qué hacer, pero quizás se nos aclarará el panorama y podamos tomar las mejores decisiones para de esta manera tener menos conflictos y quizás ser un poco más felices. Pero todo esto se lo realiza a través del movimiento, a través de esa acción continua, de este tomar las mejores decisiones día a día. Yo creo, todo cambio, todo es una modificación en diferentes aspectos, por eso lo vemos como una crisis, porque siempre hay modificaciones personales, económicas, materiales, familiares, espirituales, siempre nos genera un cambio, pero no hay que tener miedo a eso, porque si la oruga tuviera miedo de transformarse en mariposa, no llegaría a ese proceso. Tiene que ser difícil esa transmutación de la mariposa, como para tomar un ejemplo. Lo mismo sucede con nuestra vida, siempre estamos sujetos a estos cambios. Pero cuando nos encontramos en estas crisis y creemos que son más grandes que nosotros, quizás debemos pensar que nosotros somos más grandes. Quizás hay una energía mucho más grande de nosotros, que existe dentro de nosotros, que a ese problema lo podremos enfrentar, y cuando lo superemos y cuando lo pasemos y miremos atrás, nos vamos a dar cuenta que no era tan monstruo como nosotros lo creíamos. Tener esa confianza de que sí somos algo más, no solamente el cuerpo físico, somos algo más que nos genera una fuerza para poder superarlo todo. Entonces, esa es la propuesta de Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía, en donde nos permite dar una formación humana a través de valores éticos y morales. Nos permite generar y construir nuestro mundo de la mejor manera. Pero si nosotros vamos construyendo nuestros propios mundos, tendremos esa oportunidad de construir un mundo no solo nuevo, sino también mejor. Y ser capaces de ir creciendo día a día y convertirnos y demostrar lo que realmente somos, que somos buenas personas y somos capaces de lograr lo que nosotros nos planteamos. Muchas gracias por haber asistido.